Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia, te damos la más y cordial bienvenida. Solamente el Señor nos permite tener la palabra de Dios en la disposición de nuestro hogar, de tu carro. Le damos gloria a Dios, no le das gloria a Dios porque el Señor es bueno en todo momento. Nos ha permitido traer su palabra, aprender más de ella y damos gracias a Dios, a la tecnología, porque por medio de ella podemos nosotros hacer todas estas cosas y tienes al alcance de tus manos la palabra de Dios. Es parte de la tecnología, es parte de la ciencia que hemos estado aprendiendo, es parte de todo lo que hemos estado analizando y estudiando a través de esta serie tan preciosa que habla acerca de las evidencias que en la Biblia hay. Damos gracias a Dios porque podemos tener las herramientas para poder salir al mundo, para poder defender la fe, porque el Señor nos ha comandado a que defendamos la fe. Damos gracias a Dios. Tenemos que estudiar y escudriñar la palabra de Dios para poder defender la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí misma se podría defender, pero si esta persona no quiere abrir la Biblia, tenemos que nosotros salir y predicar el Evangelio. Predicar las buenas nuevas que el Señor ha dado para nosotros. Amén. Solamente dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos enseñas cosas nuevas, cosas maravillosas, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, ha estado ahí por muchísimos años, Señor. Y es nuestra responsabilidad escudriñarla y encontrar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta guía tan perfecta que has dejado para nosotros, porque no cambia, sigue siendo la misma, es absoluta, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque es más nueva que el periódico del día de ayer, el día que viene, Señor, y el día que viene la siguiente semana. Y te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado, como te decía, hemos estado escudriñando la palabra de Dios, encontrando las evidencias históricas, evidencias proféticas, que hay muchísimas más que más adelante vamos a analizar y estudiar, para que solamente nos demos cuenta qué tan perfecta es la palabra de Dios y por qué siempre te estoy diciendo que es la palabra profética más segura que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios no se equivoca y damos gloria a Dios. En Apocalipsis hay tantas cosas, en Daniel hay tantas cosas, en Ezequiel hay... En cada uno de los libros vamos a encontrar evidencia histórica, arqueológica. Y damos gloria a Dios, damos gloria al Señor. Hoy vamos a estudiar la biología en la palabra de Dios. Vamos a estudiar o entender, analizar la ciencia de la física en la palabra de Dios. Estas dos ramas vamos a analizarlas. Y la verdad es que sería suficiente para que nosotros pudiéramos decir, es increíble que podamos decir algunos puedan decir que Dios no existe. Y damos gracias a Dios porque nos demuestra. Y recientemente se han descubierto en la biología molecular, más que nada, la maravillosa obra de Dios en su creación. Y vemos las cosas que hay. Antes no podíamos comprender estas cosas. Y conforme la ciencia ha ido creciendo, la ciencia misma está explicando lo que en la palabra de Dios hay. Y podemos ver que muchas cosas de la ciencia hacen referencia a la palabra de Dios. Biológicamente, en la química, en todas estas cosas. Y miles de años antes, la palabra de Dios de nuevo se anticipa a todas estas cosas. Vamos a ver en la biología la clasificación genética de las cosas. Yo creo que es un tema importantísimo que nosotros podamos aprender lo que nuestro ADN es y cómo está compuesto y cómo somos nosotros. Y analizábamos en la creación de Dios que nosotros somos hechos del polvo y los minerales y todos los compuestos químicos que tenemos en nuestro organismo actualmente son los que están en el polvo, en la tierra, y damos gloria al Señor. Pero no fue hasta 1735 cuando el naturalista sueco Carolus Linnaeus descubrió o desarrolló el sistema de clasificación para los seres vivos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Este sistema es una nomenclatura binomial o simplemente es una clasificación
en cómo las especies son, valga la redundancia, clasificadas. Y damos gloria al Señor porque el Señor nos muestra cómo es que es la clasificación. Pero mira lo que dice la ciencia en base a esto. Este sistema consiste en dar a cada especie un nombre científico compuesto de dos términos. El primero indica el género al que pertenece y el segundo es el específico y distingue de dónde es el género. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, Canis lupus. Canis lupus es el nombre científico para el lobo, que es lupus. Entonces Canis es el género al que pertenecen, por ejemplo, los perros. Entonces tú ves que los perros son caninos y de ahí viene ese nombre. Ese es el género que se le ha dado al perro. Pero después viene la parte específica de dónde es o a qué se le da. Lupus, como te decía, es lobo y viene del latín que distingue de qué género o de qué rama de género se está desglosando. Por ejemplo, como te digo, el perro es el canino, ¿verdad? Es el canis. Y vamos a analizarlo más adelante. Por ejemplo, el Felis catus es el nombre científico para el gato doméstico. Felis es el género al que pertenecen los felinos y catus significa doméstico. La pantera leo, la pantera o el nombre científico de león es el género al que pertenecen los grandes felinos. Y leo significa león, por lo tanto, pantera, por lo grande, es el género de donde se salen estos, por ejemplo, puede ser el león, la pantera, una pantera, un jaguar, esos son los felinos grandes. Pinus silvestris es el nombre científico para el pino silvestre. Pino es el género al que pertenece la conífera y silvestris significa silvestre de latín y es el género que distingue a ese tipo de conífera, a ese tipo de árbol. Por lo tanto, esta persona, este científico, Carolus Linnaeus, empezó a desarrollar este método para empezar a identificar el género de la especie. Y damos gracias a Dios. La palabra de Dios, miles de años antes, nos empezaba a hablar de cómo Dios había especificado o ha establecido esta regla o esta nomenclatura en la cual se considera actualmente, todavía se sigue utilizando esta biología del Linnaeus en todo el mundo. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca del género y de la especie. Vamos a Génesis 1. La verdad es que me encanta, porque desde la creación el Señor determina cómo va a ser el género de cada especie. Dice Génesis 1, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y vemos como Dios en las plantas, por eso nunca vamos a ver un árbol de manzanas que nos empiece a dar limones. Jamás vamos a ver estas cosas, porque Dios lo estableció de esta manera. Puede ser un árbol de manzanas que te dé una manzana roja, esa es la especie. Verde, amarilla, una que está un poco entre colores, pero vemos eso que Dios estableció, cada uno según su género. Y luego el versículo 20 de Génesis 1, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Vemos otra vez Dios estableciendo el género de los peces, de los monstruos marinos que se mueven en el agua. Y luego dice, y toda ave
alada según su especie. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Versículo 24. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y no le das gloria a Dios? Dios establece la creación del género y de la especie. Damos gracias a Dios. Dios le pidió a Noé más adelante en Génesis 6, por lo que estaba sucediendo, por la maldad que existía en el mundo, Dios le da una orden a Moisés de construir un arca. Y ahí viene una pregunta que todo mundo nos podemos hacer. Y yo me la he hecho muchas veces. ¿Cómo Dios pudo meter a esos 8 millones de especies dentro del arca? Es increíble la cantidad de animales que entraron en el arca. Pero si nosotros empezamos a analizar lo que dice la palabra de Dios, que es en base al género, y del género se empieza a derivar las especies, podemos entender cómo Dios pudo meter un hombre, un macho y una hembra, según el género, y de ahí empezar a desarrollar todo lo demás. Y damos gracias a Dios. Eso lo vemos en Génesis 7, del 1 al 15. Y el Señor empieza a mostrarnos cómo según el género y cómo según la especie Dios hace la obra. Pero voy a entrar a partir del versículo 11, porque Dios empieza a establecer y a decir lo que va a suceder con la tierra y cómo va a llover por 40 días y 40 noches. Y mira lo que dice el versículo 11. El año 600 de vida de Noé, en el mes segundo, a los 19 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y 3 mujeres de sus hijos. Entonces entraron en realidad 8 personas. Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé con sus respectivas esposas. Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todas las aves según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con él al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y le vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Damos gracias a Dios. ¿No le das gloria a Dios? Dios le manda a Noé de la especie. En cuanto a género y en cuanto a especie, es necesario que podamos entender qué puede pasar para que se pueda reproducir una especie. ¿Qué necesitamos? ¿Qué factores necesitamos para la reproducción? Pues un macho y una hembra, primeramente. Primeramente necesitamos esas 2 cosas. Y damos gracias a Dios. Porque en Génesis 1 vemos la creación del hombre. Y de la misma manera, macho y hembra, varón y hembra los creó. Así fue desde el principio y damos gracias a Dios. Necesitamos varón y hembra para poder seguir procreando. La pregunta es, ¿necesitas todas las especies para seguir proliferando? ¿Se necesitan todas estas cosas? La verdad es que no. Para poder sobrevivir, como te decía, nomás necesitamos estas 2 cosas. La capacidad de reproducción de una especie y mantener la población depende de que sean individuos de la misma especie. Un león no se va a poder jamás reproducir
con un caballo, porque no son de la misma especie. Así lo ha establecido el Señor. Tienen que ser de la misma especie. Y damos gracias a Dios. Tenemos que nosotros ver lo que dice la palabra y poder nosotros ver cómo el Señor lo estableció de esa manera. Y solamente lo que vemos que la ciencia puede explicar ya estaba establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, un oso. ¿Cuál es el género del oso? Pues el género del oso es Ursus. El género Ursus es un mamífero carnívoro que incluye 8 especies actualmente de los que están vivos en la actualidad, que es el oso negro, el oso polar, el oso pardo, el oso grizzly, el oso anteojos, el malayo, el tibetano y el perezoso. ¿Te das cuenta? Este es el género y están estas especies dentro de ello. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por decir así, nos llevamos a un oso grizzly, macho y hembra, y nos los llevamos al desierto? ¿Qué crees que pueda pasar con ese tipo de oso? Probablemente vaya a morir, porque su cuerpo no está diseñado. Pero conforme se vaya procreando, va a empezar a desarrollar defensas, su pelaje inclusive puede cambiar, entonces se está adaptando al ecosistema. Llévate un oso polar al desierto, va a morir. Pero conforme vamos viendo estas cosas, por eso vemos cuando todos los animales salen en manada, que hacen los viajes, ¿cómo se llaman los viajes, mi amor? Cuando hacen los animales, que se van del norte hasta el sur, se me fue la palabra, la tenía aquí. Cuando van a invernar, por ejemplo, que les toca hacer ese viaje, la mayoría, no todos llegan al destino. Solo los más fuertes llegan a ese destino. Pues así sucede con los animales. Cuando esos animales hacen ese viaje, van quedando y se van rezagando y se van adaptando. Los que se quedan, probablemente se quedan en ese lugar y se adaptan a esas condiciones climatológicas. Pues es de la misma manera. Damos gracias a Dios. El perro, como te decía, ¿cuál es el género del perro? El género del perro es Canis. Canis es el género del mamífero carnívoro que incluye varias especies de cánidos. El lobo es uno de ellos, el coyote, el zorro, los perros domésticos. Entonces el perro doméstico que todos conocemos, que todos tenemos así en casa, que queremos jugar con ellos, es Canis lupus familiaris. Así es como se definió. Es el perro doméstico y es una subespecie del lobo. Por lo tanto, un perro se puede aparear con un lobo, porque es de la misma especie, es del mismo género. ¿Entendemos esas cosas? Damos gracias a Dios. Es el Canis lupus. El Canis lupus fue domesticado. O sea que el lobo fue domesticado por el hombre. Y de ahí vemos que ahora tenemos todas estas especies de perros. Damos gracias a Dios. El género del gato. El género del gato es Felis. Felis es el mamífero carnívoro que incluye varias especies de gatos pequeños, como el gato montés, el gato de jungla, el gato de las payas, el gato doméstico, que es el Felis catus, que es el que habíamos analizado al principio. El gato doméstico es una subespecie del gato montés. Por lo tanto, el gato doméstico puede procrearse con el gato montés. Damos gracias a Dios. ¿Entendemos ahora la relación? No la migración. Gracias, mi amor. Cuando sucede la migración, vemos todas estas cosas. Muchos animales no llegan a su destino. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para llegar a su destino. Ahora entendemos, no todas las especies entraron al arca de Noé. No todas las especies. De ahí se derivan todas las especies de algunas especies. Y damos gracias a Dios. ¿Cómo sabía Noé? Si Dios le dio la orden que solo de 2 en 2. Y había casos especiales en los que iban a entrar 7. Si tú lees todo lo que dice Génesis 7, del 1 hasta el 15, vas a entender lo que dice la palabra de Dios. Pero jamás Dios estableció que un caballo
y una jirafa pudieran procrear. Jamás vamos a ver eso. Por ejemplo, un hipopótamo con una jirafa. Jamás vamos a ver eso, porque es algo que va a ser híbrido. Pero la teoría de la evolución te dice que sí se puede. Pero jamás hemos visto eso. Jamás en la historia hemos analizado y hemos visto. No hay evidencia alguna de que haya sucedido de esta manera. Por eso la teoría de la evaluación de la evolución, viene y se derriba automáticamente. Otro ejemplo que encontramos de la genética que está en la palabra de Dios, lo encontramos en 1 Corintios 15, a partir del versículo 38. Dice la palabra de Dios: luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. Está hablando de la resurrección de los muertos. Pero mira lo que dice más adelante, mira. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Y esta palabra semilla es la palabra que vemos en el Génesis cuando Dios le dice a la serpiente que de la simiente, de la semilla. Damos gracias a Dios. Dice, de modo parecido hay diferentes clases de carne. Ahora estamos hablando de clases. ¿Qué? El género. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. Jamás se van a poder mezclar entre ellos, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Por lo tanto, un chango jamás va a producir jirafas. Jamás vamos a ver eso. Un esperma humano jamás va a producir animales. Un esperma humano va a producir humanos. Damos gracias a Dios. Así lo estableció el Señor. Es el código genético hereditario que Dios estableció dentro de nosotros. Es la semilla que todos traemos. Todo hombre tiene esa semilla. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Podemos entender cómo Dios estableció de esa manera las cosas? Podemos ahora ver que no todas las especies que existían entraron al arca, solamente de 2 en 2. Los átomos y las moléculas. La palabra de Dios nos habla de átomos y moléculas. Demócrito o Demócrates, como todos lo conocemos, era un filósofo griego en el siglo V a.C. Y propuso la idea de que todos estábamos compuestos de partículas invisibles y él llamó átomos a estas partículas. Él decía que él creía que las partículas eran sólidas, indestructibles, de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes pesos. Y él se basó en estar observando. Y cuando nosotros vemos que esta teoría, cuando nosotros vemos bajo observación, es una teoría empírica, que siempre estás analizando. Y luego él anexó la lógica física o filosófica. Y él estuvo viendo estas cosas, pero no le creían. Aristóteles fue uno de los que desechó estas cosas. Decía que no, que todo estaba basado en tierra, fuego, aire, agua. Eran los elementos que vemos en la naturaleza. Aristóteles lo echó a un lado. Pero años después, son las gracias a Dios, años después vemos el desarrollo químico, la física moderna, podemos ver la tabla periódica de los elementos químicos y todo está basado en átomos. Damos gracias a Dios. Esta teoría que Demócrates empezó en aquellos tiempos, ahora la aplicamos en nuestras vidas. Siempre estamos analizando todas estas cosas. Tú tienes tu teléfono celular, está compuesto de oro y está compuesto de diferentes elementos. Damos gracias a Dios. Pero mira lo que dice la palabra de Dios acerca de las cosas invisibles. Solamente es nuestra fe, es por fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por orden de Dios, por la palabra de Dios. Fue creado el universo. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Te das cuenta? Dios creó todo esto de algo que no se veía. Solamente por eso nosotros podemos entender y cambiar nuestra manera de pensar. Porque la palabra de Dios nos trae libertad a nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a analizarla, podemos estudiarla
y la ciencia corroborar todas estas cosas. A final de cuentas, John Dalton en 1803 confirma la teoría atómica y todas la estamos utilizando. En aquel tiempo era una filosofía, era una teoría de Demócritas que él estaba introduciendo, pero ahora vemos que esta teoría atómica moderna se puede aplicar a nuestras vidas en todo lo que tenemos en nuestras manos. Nuestros compuestos, como te decía. ¿De qué estamos compuestos nosotros? Esos elementos químicos que nosotros tenemos, de lo cual somos, solamente confirma la palabra de Dios. Eso es en cuanto a la biología. Pero ¿qué tal de la física? ¿Qué tal de la química? ¿Qué hay tanto para nosotros? Pues la física son los hechos y las leyes que nosotros vemos y que nos gobiernan. Es algo que no cambia. Tú vas a una ley de tránsito y ya son leyes que están establecidas. Tú vas a una ley, no sé, vas a una escuela y hay un reglamento que tienes que seguir. En tu trabajo hay un reglamento que tienes que seguir. En casa hay un reglamento que todos debemos de seguir. Si tiras basura en el piso tienes que levantarla. Esa es una regla, es un reglamento. Puede ser llamado una ley que está establecida en casa. Pero estas leyes físicas no cambian. Las leyes que nosotros establecemos como hombres pueden cambiar de acuerdo a las condiciones. Pero estas leyes que Dios estableció no han cambiado. Año tras año, día tras día, la gravedad en la tierra sigue siendo la misma. No cambia la gravedad. La ley, vamos a ver diferentes leyes y solamente para demostrar que la palabra de Dios sigue siendo verdad. Pero ¿qué gobierna las leyes? Hay científicos que gracias a ellos cambiaron al mundo. Pascal, Newton, Kepler, Galileo, Galilei, cambiaron el mundo. Todos ellos creían en la existencia de Dios. Y ellos iban a la palabra de Dios y en base a ello encontraban evidencias. Damos gracias a Dios. Pero ¿qué revelación tiene la palabra de Dios para nosotros? Número 1, el peso del aire. El peso del aire. Aristóteles decía que el aire no pesaba. Esto era lo que él decía. Que tenía 0 peso. No había nada. Pero la palabra de Dios miles de años antes nos establecía y nos revelaba que el aire tenía peso. Mira lo que dice Job, versículo 28. Capítulo 28, versículo 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Este versículo solamente habla sobre la soberanía de Dios, sobre el poder de Dios en la creación, incluyendo que Él estableció la gravedad. Es un elemento que todos necesitamos. Imagínate que no hubiera gravedad, ya lo estuvimos analizando en la creación. Si no hubiera gravedad, si Dios no hubiera creado la gravedad, si hubiera sido más pesada, nuestros cuerpos no nos hubiéramos desarrollado de la misma manera, nuestros huesos no soportarían el peso. Si fuera menor, brincaríamos más alto, pero también todas las cosas estarían en diferente condición. La verdad es que la palabra de Dios nos dice que el peso, que la gravedad es importante. Un científico italiano, Torricelli, en el siglo XVII, demostró el peso del viento. Él fue el que diseñó el primer barómetro en el mundo y nos demostró que el aire tiene un peso y puede ser calculado, puede ser medido, y damos gracias a Dios. ¿No le das gloria a Dios? Damos gracias a Dios. El movimiento de la luz. La gente creía que la luz era instantánea, que no se movía, que no había nada en ella. Pero años después, la palabra de Dios nos muestra. Y ahora puede ser medida la velocidad de la luz. ¿A cuánto viaja la velocidad de la luz? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿A cuánto se mueve la luz? Había unas caricaturas que yo veía antes que decían que el poder de ellos era en base a la velocidad de la luz. Y doy gracias a Dios que el Señor ha quitado todas esas cosas de mí, ya no es importante, pero 300,000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz.
Y ahora sabemos que la velocidad se mueve. Y es un movimiento crítico. Que la luz se mueve a una velocidad impresionante. Los científicos Newton y Hughes fueron los que confirmaron esto. 4000 años antes la palabra de Dios nos decía que la luz se movía. Damos gracias a Dios. Job 38, versículo 19. ¿De dónde viene la luz? Entonces cuando vemos de dónde viene la luz, la pregunta es, ¿estaba en un punto y ya se ha recorrido? Es lo primero que tenemos que nosotros que empezar a pensar. Por eso Dios nos dio este cerebro para pensar. Nos dio una imaginación para poder pensar. Entonces la pregunta que Dios le hace a Job, le dice, ¿de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? Versículo 20, ¿puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. La palabra de Dios nos estaba mostrando que la luz tiene movimiento. Número 3, la primera ley de la termodinámica. Y luego, de aquí solamente agárrate porque vamos a entender y analizar tantas cosas. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación de la energía, establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada de una forma a otra. Es como la materia. Entonces, cuando nosotros sabemos que la materia es energía, podemos aplicar la ley de la termodinámica y está constante y esa no cambia, nunca va a cambiar. Es absoluta esta ley. Entonces, la pregunta que te quiero hacer el día de hoy, si las leyes son creadas aquí en la tierra por el hombre, ¿quién creó estas leyes que no han cambiado? ¿De la nada se crearon? Cuando fue la explosión del Big Bang y todo se acomodó a como está ahorita, ¿y estas leyes no han cambiado? Si de algo hubo una explosión, la cual empezó a mover todas las cosas y por millones y millones de años se empezó a acomodar todo, llegó un punto en el cual las leyes se establecieron y ya no se movió nada. Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque eso es lo que hablan acerca de la teoría de la explosión del Big Bang, que a final de cuentas sigue siendo una teoría y sí podría aplicarse a la palabra de Dios, porque Dios de la nada crea todas estas cosas. Damos gloria a Dios. En otras palabras, lo que la ley de la termodinámica nos dice es que la cantidad total de energía en el sistema permanece constante. Vamos a decir que tú tienes una pecera y tú tienes ahí una canica que está girando constantemente. Está constantemente girando. ¿Qué va a pasar con ella? Si dejas de moverla o si dejas de agitarla, va a empezar a perder. Pero la materia sigue siendo la misma, deja de moverse. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar lo que dice la palabra de Dios. En 1840, el físico alemán Julius Robert von Mayer formula esta ley. Es la primera vez que vemos que alguien empieza a desarrollar algo como esto. Y después, más tarde, los científicos Hermann von Helmholtz y James Prescott Joule desarrollan y oficializan esta ley. Pero años antes, la palabra de Dios nos dice que ninguna masa o ninguna energía ha sido introducida al universo desde que Dios creó todas estas cosas. Damos gracias a Dios. Mira Génesis 2:2 lo que dice. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios termina su creación. Todo lo que vemos y todo lo que estamos explorando todavía, Dios terminó esa creación. Solamente la materia se está moviendo, solamente está
cambiando, se está transformando, pero sigue siendo la misma materia, sigue siendo la misma energía. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré a mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, no hay cosa alguna que pueda ser creada, que pueda ser introducida a este mundo, porque Dios así lo ha establecido. Él terminó su creación. Sí, un meteorito ya estaba creado, una estrella ya estaba creada, todas estas cosas ya estaban creadas. Ya no hay nada más. Un coche, un automóvil, sí, es creado, pero de cosas que ya existían. Todo ya existía. Solamente está siendo transformado. Damos gracias a Dios. La segunda ley de la termodinámica. Y esa es la más impresionante de todas. Esta segunda ley es la ley de la entropía, o segunda ley de la termodinámica. Fue definida en 1850 por Clausius. La entropía, la voy a simplificar y te la voy a tratar de explicar. Son las cosas que tienden a moverse de un estado de orden a desorden. Eso es. Entonces nosotros como seres humanos nos estamos desordenando conforme vamos creciendo. Por eso nuestra piel se va haciendo más arrugada, empezamos a enfermarnos a lo mejor más seguido. Es diferente. ¿Por qué? Porque llega un punto en que del orden pasamos al desorden. Esta ley de la termodinámica establece que en cualquier proceso la cantidad total de entropía, o sea, el concepto que nosotros tenemos del orden, pasa al desorden. Así está sucediendo con el universo. Vemos hoyos negros que son creados. ¿Por qué? Porque muere. Por ejemplo, puede morir un planeta, puede explotar un planeta, se puede crear un hoyo negro. Nosotros como ejemplo, como te decía anteriormente, nosotros estamos en desorden, nos estamos descomponiendo segundo a segundo. Y así lo estableció Dios de esa manera. Todo tiende a decaer, todo tiende a oxidarse, a corromperse, a echarse a perder conforme el tiempo va avanzando. Solo cuando añadimos energía, cuando hay energía dentro de nosotros, el deterioro puede ser detenido de alguna manera. Por eso el Señor nos ha dicho, la paga del pecado es muerte. Yo muchas veces te he dicho, y eso es algo que yo he entendido, que cuando hay pecado en nuestras vidas, empezamos a acelerar ese proceso. No quiere decir que si no hay pecado, y porque como no somos perfectos, va a haber pecado en nuestra vida. Por eso el pecado entró en Adán, y por eso murió. Si no hubiera pecado, hubiera sido infinito su ser, todo lo que él era. Pero en el momento en que el pecado entró, murió. Por eso Dios le dio esa orden. Si tú comes de este fruto, morirás. El pecado nos va deteriorando, nos va acelerando ese proceso. Por eso la exhortación es para que nos mantengamos en santidad, que tratemos de luchar, que no nos dejemos vencer por el pecado, porque al final de cuentas no le eches la culpa al enemigo, no le eches la culpa a Satanás, no le eches la culpa a la persona que te hizo caer. Eres tú el que toma la decisión de caer. Entonces tenemos nosotros que ver todas estas cosas. Pero tanto la primera ley como la segunda ley están en la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 102, versículo 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los cambiarás y serán cambiados. Isaías 51, versículo 6. Alzad vuestros ojos al cielo y mirad la tierra debajo, porque los cielos desaparecerán como el humo
y la tierra se desgastará como una prenda de vestir. Los que habitan en ella morirán como moscas, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Romanos 8:20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sometió, en la esperanza de que también la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las cosas que son inconmovibles. Todos estos versículos, todas estas citas bíblicas hacen referencia a la decadencia, a la degradación de la creación. Está relacionado con la segunda ley de la termodinámica, con la ley de la entropía. Todo tiende a destruirse. Si todas estas evidencias, todavía tú puedes decir, yo no creo que Dios exista. La verdad es que la semana que entra te vas a dar cuenta aún más de que el Señor Jesús vino a este mundo a cambiarnos. Éramos diferentes, éramos otras personas cuando el Señor tocó nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor hace. Hay una regeneración en nuestras vidas que tú deberías de decir, es que yo lo conocí, yo sabía que Él era así y ahora no es así. Esa es la evidencia más tangible, más palpable que tú puedas tener. Que tú puedas platicar con alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor y puedas tener esa evidencia en tus manos de que tú digas, esta persona es diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sus ojos son diferentes, sus manos son diferentes. Por dentro algo sucedió. Damos gracias a Dios porque tenemos todas estas evidencias. Fácil, te he mencionado el día de hoy como 7 evidencias, 8 evidencias que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Y aún faltan más. Solamente dándole gloria y honra al Señor por lo que Él hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Dándole gracias. Dale gracias todos los días. Aunque te parezca que está nublado, aunque te parezca que te estás destruyendo, aunque parezca que está perdido todo, dale gracias a Dios. Dale gracias. No te canses de agradecer al Señor y glorificar su nombre en todo tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por toda la evidencia que tú has dejado para nosotros, porque de nuevo este manual perfecto nos da todas las respuestas, Señor. Solamente es necesario buscar todas las evidencias que tú has dejado para nosotros. Encontrar evidencias, Señor, en toda la Escritura, de que tú pisaste esta tierra, Señor. Eso es lo más maravilloso que podríamos hacer. Y damos gracias. Padre, guárdanos y protégenos, Señor, el resto de la semana. Envía a tus ángeles a guardarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga.